Walter Ong, Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra. Capítulo 2. El descubrimiento moderno de culturas orales primarias. Una conciencia temprana de la tradición oral. El nuevo despertar, en años recientes, a la oralidad del habla no ocurrió sin antecedentes. Varios siglos antes de Cristo, el autor seudónimo del libro del Antiguo Testamento, que se conoce por su nom de plume hebreo, predicador, o por su equivalente griego, Eclesiastés, alude claramente a la tradición oral en la que se basa su escrito. Dice Eclesiastés: y en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad, dice. Escritura recta. Las personas letradas, desde los coleccionistas medievales de Florilegios hasta Erasmus o Vicesimus Knox y otros, han seguido reuniendo en textos lo dicho por la tradición oral, aunque resulta significativo que a más tardar a partir del medioevo y en la época de Erasmus, por lo menos en la cultura occidental, la mayoría de ellos no recogieron lo dicho directamente por la expresión hablada, sino que lo tomaron de otros escritos. El romanticismo se caracterizó por el interés en el pasado remoto y la cultura popular. Desde entonces, cientos de coleccionistas, comenzando por James Macpherson en Escocia, Thomas Percy en Inglaterra, los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm en Alemania o Francis James Child en Estados Unidos, han rehecho en forma más o menos directa algunas partes de la tradición oral, cuasi oral o semi-oral, otorgándole una nueva respetabilidad. Para el inicio del nuevo siglo, que ya estaba envejeciendo, el erudito escocés Andrew Lang y otros habían desvirtuado bastante la opinión de que el folclore oral representaba solamente los desechos de una mitología literaria superior, juicio producido naturalmente por el prejuicio caligráfico y tipográfico tratado en el capítulo anterior. Los antiguos lingüistas se habían resistido a la idea de la distinción entre la lengua hablada y escrita, a pesar de sus nuevas incursiones en la oralidad, o tal vez debido a ellas. Saussure, al igual que Edward Sapir, Hawke y Leonard Bloomfield, sostiene la opinión de que la escritura simplemente representa la forma visible de la lengua hablada. El Círculo Lingüístico de Praga, especialmente J. Vacek y Ernst Pulgram, advirtió cierta diferencia entre la lengua escrita y hablada, aunque al concentrarse en los universales lingüísticos antes que en los factores de desarrollo, hizo poco uso de la distinción. La cuestión homérica. Dada la conciencia de larga data entre los letrados de la tradición oral y la demostración por Lang y otros de que las culturas exclusivamente orales podrían producir complicadas formas artísticas verbales, ¿qué hay de nuevo en nuestra comprensión moderna de la oralidad? La nueva interpretación evolucionó por varios caminos, pero ¿acaso pueda seguirse mejor en la historia de la cuestión homérica? Durante más de 2 milenios, los estudiosos se han entregado al estudio de Homero con variadas mezclas de penetración, información errónea y prejuicio consciente e inconsciente. En ninguna parte se manifiestan en un contexto más rico los contrastes entre oralidad y conocimiento de la escritura, o los puntos débiles de la mente caligráfica o tipográfica y reflexiva. La cuestión homérica como tal se originó en la crítica superior de Homero en el siglo XIX, que había madurado junto con la crítica superior de la Biblia, pero cuyas raíces se remontaban hasta la antigüedad clásica. Los hombres de letras de la antigüedad clásica occidental, una que otra vez, habían revelado cierta conciencia de que la Ilíada y la Odisea diferían de una poesía griega distinta y de que sus orígenes eran oscuros. Cicerón sugirió que el texto existente de los dos poemas homéricos era una revisión de Pisístrato a la obra de Homero, misma que Cicerón concebía sin embargo como un texto. Y Josefo propuso incluso que Homero no sabía escribir, cosa que hizo a fin de argumentar que la cultura hebrea era superior a la cultura griega más antigua, pues aquella conocía la escritura antes que
para explicar algo del estilo u otras características en las obras homéricas. Desde el principio, profundas inhibiciones han interferido en nuestra visión de lo que en realidad son los poemas homéricos. Desde la antigüedad hasta el presente, la Ilíada y la Odisea comúnmente han sido consideradas como los poemas seculares más inspirados, más puros y más ejemplares de la herencia occidental. Para explicar su excelencia reconocida, cada era se ha inclinado a interpretarlos como una mejor realización de lo que, según ella, hacían o pretendían hacer sus poetas. A pesar de que el romanticismo había dado una nueva interpretación a lo primitivo como una etapa favorable antes que lamentable de la cultura, los eruditos y los lectores, por lo general, tendían aún a atribuir a la poesía primitiva cualidades que su propia época encontraba fundamentalmente atractivas. Más que cualquier otro investigador anterior, el clasicista estadounidense Milman Parry logró sofocar esta patriotería cultural, a fin de penetrar en la poesía homérica primitiva, en las condiciones propias de la misma, aunque éstas se oponían a la opinión aceptada de lo que debía ser la poesía y los poetas. Algunos trabajos anteriores habían presagiado vagamente el de Parry en lo referente a que la adulación general de los poemas homéricos a menudo estuvo acompañada de cierta inquietud. Con frecuencia se consideraba que los poemas no cuadraban del todo. En el siglo XVII, Francois Edelin, Abe Aybinak, en un espíritu más de retórica polémica que de erudición verdadera, acusó a la Ilíada y la Odisea de tener tramas mal delineados, de pobreza en la descripción de sus personajes y de ser ética y teológicamente despreciables. Prosigue para argumentar que nunca existió un Homero y que las epopeyas a él atribuidas se reducían a colecciones de rapsodias de otros. El erudito clásico Richard Bentley, famoso por demostrar que las llamadas epístolas de Phalaris eran falsificadas y por ocasionar de manera indirecta la sátira antitipográfica de Swift, The Battle of the Book, opinó que en realidad existió un hombre llamado Homero, pero que los diversos cantos que escribió no fueron reunidos en los poemas épicos hasta poco más de 500 años después, en tiempos de Pisístrato. El filósofo italiano en la historia Giambattista Vico creyó que no había existido ningún Homero, sino que las epopeyas homéricas de algún modo representaban las creaciones de todo un pueblo. Robert Wood, diplomático y arqueólogo inglés, quien cuidadosamente identificó algunos de los sitios mencionados en la Ilíada y la Odisea, al parecer fue el primero cuyas conjeturas se aproximaron a la de Parry finalmente demostró. Wood opinaba que Homero no sabía leer y que la capacidad de la memoria fue lo que le permitió producir esa poesía. Wood sugiere extraordinariamente que la memoria desempeñó un papel bastante diferente en la cultura oral de que tuvo en la letrada. Aunque Wood no pudo explicar exactamente cómo funcionó la memotecnia de Homero, sí propone que el ethos del verso homérico era popular antes de culto. Juan Jacobo Rousseau, citando a Peter Hardouin, ninguno es mencionado por Adam Parry, creyó muy probable que Homero y sus contemporáneos entre los griegos no hubieran conocido la escritura. Rousseau se consideraba como un problema, sin embargo, el mensaje sobre un díptico que en el canto sexto de la Ilíada Belerofonte llevó al rey de Licia. Pero no hay evidencia de que los signos sobre el díptico que pedían la ejecución del propio Belerofonte formasen una verdadera escritura. De hecho, en el relato homérico parece más bien como una especie de ideogramas toscos. En el siglo XIX presenció el desarrollo de las teorías homéricas de los llamados analistas, iniciados por Friedrich August Wolff con su Prolegónema de 1795. Los analistas interpretaban los textos de la Ilíada y la Odisea como combinaciones de poemas o fragmentos anteriores y se propusieron a determinar por análisis cuáles eran los trozos y cómo habían sido integrados. Sin embargo, como apunta Adam Parry, los analistas supusieron
que los trozos que se reunían eran simplemente textos, ya que no se les había ocurrido otra posibilidad. Era inevitable que los analistas les siguieran a principios del siglo XX los unitarios. Por lo regular literarios piadosos, sectarios inseguros que se aferraban a cualquier cosa y que sostenían que la Ilíada y la Odisea estaban tan bien estructuradas, eran tan congruentes en la presentación de los personajes y en general eran manifestaciones artísticas tan elevadas que resultaba imposible que fueran obras de una sucesión desordenada de redactores, sino que debían ser la creación de un solo hombre. Esta era la opinión más o menos prevaleciente cuando Parry era estudiante y comenzaba a formar sus propios juicios. El descubrimiento de Milman Parry. Como muchos trabajos intelectuales innovadores, el de Milman Parry surgió de introspecciones tan profundas y sólidas que resultaron difíciles de expresar. El hijo de Parry, el fallecido Adam Parry, delineó extraordinariamente la fascinante evolución del pensamiento de su padre, desde su tesis de maestría en la Universidad de California en Berkeley a principios de los años 20 hasta su muerte prematura en 1935. No todos los elementos en la concepción global de Parry eran enteramente nuevos. El axioma fundamental que rigió su pensamiento a partir de principios del año 20. Dice Adam Parry, la dependencia de la selección de palabras y las formas de las palabras en construcción del verso en hexámetro compuestos oralmente, dice, de los poemas homéricos. Fue anticipada en la obra de J. E. Eliot y H. Dutzer. Otros factores de la introspección original de Parry también habían sido previstos. Arnold van Gennep había advertido una estructuración formularia en la poesía de las culturas orales de la época moderna, y M. Moorcock había reconocido la ausencia de una memoria exacta palabra por palabra en la poesía oral de tales culturas. Más importante aún, Marcel Jousse, clérigo y erudito jesuita criado en un ambiente campesino, residualmente oral en Francia y que pasó la mayor parte de su vida adulta en el Medio Oriente, absorbiendo su cultura oral, había establecido una diferencia clara entre la producción oral en tales culturas y toda composición escrita. Jousse había llamado verbo moteur a las culturas orales y las estructuras de personalidad que éstas provocaban. Lamentablemente, la obra de Jousse no se había traducido al inglés. La concepción de Milman Parry incluyó y fundió todas estas y otras ideas para proporcionar una explicación demostrable de lo que fue la poesía homérica y de cómo fue conformada por las condiciones en las cuales fue producida. A pesar de la concepción de Parry, fue anticipada hasta cierto punto por estos eruditos anteriores, les corresponde por entero, pues cuando surgió por primera vez en su mente a principios de los años 20 del presente siglo, aparentemente no estaba enterado siquiera de la existencia de cualquiera de los investigadores mencionados en el párrafo anterior. Sin duda, por supuesto, sutiles influencias de la época que habían sido importantes para estudiosos anteriores también lo habían sido para él. Cuando lo maduró y demostró en su tesis doctoral de París, el descubrimiento de Parry pudo expresarse de esta manera. Virtualmente todo aspecto característico de la poesía homérica se debe a la economía que le impusieron los métodos orales de composición. Estos pueden reconstruirse mediante un análisis cuidadoso del verso mismo, una vez que se prescinde de las suposiciones acerca de la expresión y los procesos de pensamiento profundamente arraigadas en la psique y por muchas generaciones de cultura escrita. Este descubrimiento fue revolucionario en los círculos literarios y tendría repercusiones extraordinarias en otros campos de la historia cultural y psíquica. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones más trascendentes de este hallazgo y particularmente el empleo de Parry dio al axioma apuntado anteriormente? La dependencia en la selección de palabras y las formas de las palabras en la construcción del verso en hexámetro. Dutzer
Había observado que los epítetos homéricos aplicados al vino eran todos métricamente distintos y que el uso de un epíteto dado no estaba determinado tanto por su significado preciso como por las necesidades métricas del pasaje en el cual aparecía. La posición del epíteto homérico ha sido devota y desmesuradamente exagerada. El poeta oral contaba con un abundante repertorio de epítetos, lo bastante variados para proporcionar uno para cualquier necesidad métrica que pudiera surgir conforme desarrollaba su relato. De manera distinta en cada narración, pues los poetas orales, como se demostrará, normalmente no se concentran en la retención de palabra por palabra de sus versos. Ahora bien, resulta evidente que, de uno a otro modo, las necesidades métricas determinan la selección de palabras hechas por todo poeta que compone en métrica. Sin embargo, el supuesto generalizado fue que los términos métricos apropiados por algún modo venían a la imaginación poética de manera fluida e imprevisible, en su mayor parte relacionada solamente con el genio, es decir, con una habilidad en esencia inexplicable. No se esperaba que los poetas, según su idealización por las culturas caligráficas y aún más por las tipográficas, utilizaran materiales prefabricados. Si un poeta llegaba a repetir trozos de poemas anteriores, esperaba que los transformara en su propio estilo. Ciertas prácticas, es verdad, contradecían a esta hipótesis, sobre todo el uso de libros de frases que suministraban formas corrientes de expresar las cosas a aquellos que escribían poesía posclásicas en latín. Florecían los libros de frases en latín, en particular después de que la invención de la imprenta volvió fácilmente reproducibles las recopilaciones y siguieron prosperando hasta muy avanzada el siglo XIX, cuando el uso de gradus ad Parnassum estaba muy difundido entre los colegas. El gradus proporcionaba locuciones adjetivales y otras de las poetas clásicos del latín, con todas las sílabas largas y cortas convenientemente marcadas para el ajuste métrico, de modo que el aspirante a poeta podía armar un poema basándose en el gradus, así como los muchachos ensamblaban una estructura con un juego de mecanos. La disposición general podía ser de su propia invención, pero no todas las partes existían antes de que él apareciera. Esta clase de procedimientos, sin embargo, se consideraba como tolerable solo a los principiantes. Al poeta diestro le correspondía crear sus propias frases en métrica. Se podía aceptar pensamientos comunes, pero no un lenguaje trillado. En un ensayo de la crítica, Alexandre Pope contaba con el que el ingenio del poeta garantizara que, cuando trataba de lo que se pensaba a menudo, lo hiciera de tal manera que los lectores lo encontrasen nunca tan bien expresado. La manera de exponer la verdad reconocida tenía que ser original. Poco después de Pope, la época del romanticismo exigió más originalidad aún. Para el romántico extremo, el poeta perfecto debía ser idealmente como Dios mismo y crear el ex nihilo. Cuanto mejor fuera ella o él, menos previsible resultaba todo y cualquier cosa en el poema. Solo los principiantes o los poetas permanentemente malos utilizaban elementos prefabricados. Según el consenso de los siglos, Homero no era un poeta principiante ni un mal poeta. ¿Acaso fuera incluso un genio de nacimiento, que nunca había pasado por ninguna etapa primaria, sino que supo volar desde el momento cuando salió del cascarón? Como en el precoz Guido, héroe de la epopeya Nianga, el pequeño que apenas nacido caminó. En todo caso, el Homero de la Ilíada y la Odisea era considerado un poeta consumado, excelso. Sin embargo, empezaba a decirse que mentalmente había recurrido a algún género de libro de frases. El análisis detallado del tipo que hacía Milman Parry mostró que repetía fórmulas tras fórmulas. El significado del término griego cantar, rapsodem, coser un canto, resultó nefasto. Homero unió partes prefabricadas. En lugar de un creador, se tenía un obrero de línea montaje. Esta idea resultó particularmente amenazadora para los letrados de los grandes vuelos.
pues los letrados son aleccionados para, en principio, no utilizar nunca lugares comunes. ¿Cómo vivir con el hecho de que los poetas homéricos parecían cada vez más estar compuestos de eclises o de elementos muy semejantes a ellos? En resumen, a medida que avanzaba el trabajo de Parry y que era continuado por estudiosos posteriores, se hizo evidente que solo una diminuta fracción de las palabras en la Ilíada y la Odisea no representaba parte de fórmulas y hasta cierto punto de fórmulas abrumadoramente predecibles. Además, las fórmulas unificadas agrupaban alrededor de temas igualmente uniformes, tales como el consejo, la reunión del ejército, el desafío, el saqueo de los vencidos, el escudo del héroe, y así interminablemente. Un repertorio de temas similares se halla en la narración oral y demás discursos oral por todo el mundo. La narrativa y otros tratados escritos también emplean temas por necesidad, por esto son infinitivamente más variados y menos monótonos. Como mejor se explicaba el lenguaje entero de los poemas homéricos con su curiosa mezcla de peculiaridades eloicas y jónicas, tempranas y tardías. Era, no como una superstición de varios textos, sino como una lengua creada a través de los años por los poetas épicos, los cuales utilizaban antiguas expresiones fijas que guardaban o refundían principalmente por motivos métricos. Después de ser moldeadas y vueltas a moldear siglos después, las dos epopeyas fueron puestas por escrito en el nuevo alfabeto griego alrededor de 700 y 650 a.C. Las primeras composiciones extensas que se configuraban en este alfabeto, su lengua no era un griego que se hubiera hablado nunca en la vida cotidiana, sino una lengua perfilada, especialmente a través del uso de los poetas que generaron tras generación aprendían el uno del otro. Los rastros de un lenguaje distintivo equiparable son conocidos aún en día. Por ejemplo, en las fórmulas peculiares que todavía se hallan en el inglés empleado para los cuentos de hadas. ¿Cómo es posible que una poesía tan descaradamente formularia, tan llena de partes prefabricadas, con todo, fuera tan buena? Milman Parry enfrentó decididamente esta interrogante. De nada servía negar el hecho conocido ya de que los poemas homéricos apreciaban y de alguna manera sacaban partido de lo que a los lectores posteriores se les había educado en principio a despreciar, o sea, la frase dada, la fórmula, el calificativo esperado, para decirlo de manera más contundente, el lugar común. Algunas de estas implicaciones más amplias fueron tratadas más tarde con mayor detalle por Eric Havelock. Los griegos de la edad de Homero valoraban los lugares comunes, porque no solo los poetas, sino todo el mundo intelectual oral o el mundo del pensamiento dependía de la constitución formularia del pensamiento. En una cultura oral, el conocimiento, una vez adquirido, tenía que repetirse constantemente o se perdía. Los patrones de pensamiento formularios y fijos eran esenciales para la sabiduría y una administración eficaz. Sin embargo, para la época de Platón, habían sobrevivido un cambio. Los griegos por fin habían interiorizado efectivamente la escritura, lo cual tomó varios siglos después del desarrollo del alfabeto griego, alrededor del 720 al 700 a.C. La nueva manera de almacenar el conocimiento no consistía en fórmulas mnemotécnicas, sino en el texto escrito. Ello liberó a la mente para el pensamiento más abstracto y original. Havelock muestra que Platón, en esencia, aunque no conscientemente del todo, excluyó a los poetas de su república ideal porque él mismo se hallaba en un mundo intelectual nuevo, formado caligráficamente, en el cual la fórmula o el lugar común queridos por todos los poetas tradicionales resultaban anticuados y contraproducentes. Todas ellas representan conclusiones inquietantes para una cultura occidental que se ha identificado íntimamente con Homero, como parte de una antigüedad griega idealizada. Prueban que la Grecia
homérica, cultivada como una virtud poética e intelectual, lo que nosotros hemos considerado como un vicio, y muestran que la relación entre la Grecia homérica y todo lo que simbolizó la filosofía después de Platón, de hecho, era, por armónica y continua que pareciera en la superficie, profundamente antagónica, aunque, con frecuencia, a un nivel inconscientemente antes que consciente. El conflicto atormentaba al propio inconsciente de Platón. En el Fedro y en su carta séptima, Platón expresa severas reservas acerca de la escritura como una manera inhumana y mecánica de profesar el conocimiento, insensible a las dudas y destructora de la memoria. Aunque, como ahora sabemos, el pensamiento filosófico por el que luchaba Platón dependía totalmente de la escritura. No es de extrañarse que las implicaciones aquí presentes se hubieran resistido por tanto tiempo a salir de la superficie. La importancia de la antigua civilización griega para el mundo entero comenzaba a aparecer bajo una luz completamente nueva. Marcó el punto en la historia humana cuando el conocimiento de la escritura alfabética, profundamente interiorizado por primera vez, chocó de frente con la oralidad. A pesar de la inquietud de Platón en ese tiempo, ni él ni nadie estaba o podía estar claramente consciente de que eso era lo que estaba sucediendo. El concepto de Parry sobre la fórmula fue desarrollado en el análisis del hexámetro griego. Puesto que otros lo han tratado y ampliado, inevitablemente se han originado diversas controversias respecto a cómo abarcar y extender o adaptar la definición. Un motivo de ello es que el concepto de Parry encierra un estrato más profundo de significado, no inmediatamente aparece en su definición de la fórmula. Grupo de palabras que se emplean regularmente en las mismas condiciones métricas para expresar una idea esencial dada. Binum apunta que las ideas esenciales de Parry rara vez son enteramente tan simples como pueden indicar la concisión de la definición de Parry o la brevedad usual de las fórmulas mismas. El convencimiento del estilo épico o la trivialidad de la referencia lexicográfica en la mayor parte de las fórmulas. Binum distingue entre elementos formulados y frases estrictamente formuladas, repetidas con exactitud. Las agrupaciones constituyen los principios de organización de las fórmulas y de modo que la idea esencial no está sujeta a una expresión directa y clara, sino está bien representa una especie de conjunto ficticio mantenido unido en gran medida en el inconsciente. El notable libro de Binum se concentra en gran parte alrededor de la ficción elemental que él llama el patrón de los dos árboles, y que identifica la narración oral y la iconografía de todo el mundo, desde la antigüedad mesopotámica y mediterránea hasta la narración oral de la Yugoslavia moderna, el África del Centro y otros lugares. En todas partes, los conceptos de separación, dádiva y un peligro imprevisible se agrupan alrededor de un árbol, el árbol verde, y las ideas de unificación, recompensa, reciprocidad se reúnen alrededor del otro, el árbol seco, madera cortada. El interés de Binum en esta y otra ficción elemental, característicamente oral, nos ayuda a establecer algunas diferencias, más claras de las que previamente fueron posibles, entre la organización narrativa oral y de la narración caligráfico-tipográfica. Tales diferencias serán estudiadas en este libro sobre bases diferentes de las de Binum, pero asociadas con ellas, Foley ha mostrado que la constitución exacta de una fórmula oral y su funcionamiento dependen de la tradición dentro de la cual se utilice, pero que hay suficiente materia de funcionamiento común en todas las tradiciones para hacer válido el concepto. A menos que se indique claramente lo contrario, aquí comprenderé fórmula, formulario y formulaico como referencias del todo genéricas a frases o expresiones fijas repetidas más o menos exactamente, como a proverbios en versos o en prosa, las cuales, como se verá adelante en la cultura oral, tienen una función innegablemente más decisiva y penetrante que cualquiera que puedan desempeñar en una que conozca la escritura, la impresión o la electrónica.
El pensamiento y la expresión formularios orales galopan en el profundo de la conciencia y el inconsciente, y no se fuman tan pronto como alguien acostumbrado a ello toma una pluma. Finnegan, aparentemente con cierto asombro, comenta la observación de Oplam de que, cuando los poetas aprenden a escribir, su poesía escrita también se caracteriza por un estilo formulaico. De hecho, sería sumamente sorprendente si pudieran manejar cualquier otro en particular, porque este distingue no solo la poesía, sino más o menos todo pensamiento y expresión en la cultura oral primaria. Según parece, la primera poesía escrita de todas partes al principio consiste necesariamente en una imitación por escrito de la producción oral. Originalmente la mente no cuenta con recursos propiamente caligráficos. Se garabatean en una superficie las palabras que se suponen se pronuncian en voz alta en alguna situación verbal factible. Solo muy gradualmente la escritura se convierte en una composición por escrito en un tipo de discurso, poético u otro, que se arma sin la sensación de que quien escribe efectivamente está hablando en voz alta, es muy posible que lo hayan hecho los primeros escritores. Como se apunta más adelante, Clanchy explica cómo aún Eadmer en Canterbury el siglo XI parece considerar la producción por escrito como dictar a sí mismo. Los hábitos orales del pensamiento y expresión, incluso el empleo generalizado de elementos formulaicos sostenidos en el uso en gran parte por la instrucción de la antigua retórica clásica, todavía caracterizaron el estilo de la prosa de casi todo tipo en la Inglaterra de los Tudor, uno de 2000 años después de la campaña de Platón contra los poetas orales. En el inglés fueron exterminados efectivamente en su mayor parte apenas con el romanticismo 2 siglos más tarde. Muchas culturas modernas que han conocido la escritura desde hace siglos, pero jamás la interiorizaron por completo, como la cultura arábica y algunas otras del Mediterráneo, aún dependen en gran medida del pensamiento y la expresión formulaicos. Jalil Gibran ha hecho una profesión de proporcionar productos formularios orales impresos a norteamericanos instruidos, quienes encuentran originales las frases que parecen proverbios, los cuales, según un amigo libanés mío, los ciudadanos de Beirut consideran lugares comunes. Obras posteriores. Claro está, muchas de las conclusiones y los intereses de Milman Parry fueron modificados en cierto modo por la investigación posterior, pero el mensaje fundamental acerca de la oralidad y sus implicaciones para las estructuras poéticas y la estética ha resultado revolucionario para los buenos estudios homéricos y también para otros. Desde la antropología hasta la historia literaria, Adam Parry describió algunos de los efectos inmediatos de la revolución producida por su padre. Holoka y James registraron mucho más en sus inapreciables investigaciones bibliográficas. Aunque se ha atacado y enmendado la obra de Parry en algunos de sus detalles, las pocas reacciones totalmente contrarias a su trabajo ya fueron dejadas de lado simplemente en su mayor parte como productos de la mentalidad caligráfica, tipográfica y reflexiva que al principio dificultó toda comprensión real de lo que Parry decía y de que su obra misma ha hecho ya obsoleta. Los eruditos aún están estudiando y sopesando las implicaciones más importantes de los descubrimientos y las ideas de Parry. En un principio, Whitman los complementó con su ambicioso esbozo de la Ilíada, como estructurada por la tendencia formulaica a repetir al final de un episodio elementos del principio del mismo. Según el análisis de Whitman, la epopeya está construida como una caja china, es decir, cajas dentro de cajas. Para comprender la oralidad contrastada con el conocimiento de la escritura, sin embargo, las innovaciones más significativas que sucedieron a las de Parry fueron aportadas por Albert Lord, Eric Havelock. Las innovaciones más significativas que sucedieron a las de Parry fueron aportadas por Albert Lord, Eric Havelock en The Singer of Tales. Lord
amplió y completó la obra de Parry con esmero convincente, reseñando largos trabajos de campo y grabaciones extensas de los relatos orales de cantantes épicos serbocroatas y de prolongadas entrevistas con ellos. Tiempo atrás, Francis Magoin y aquellos que estudiaron con él y con Lord en Harvard, sobre todo Robert Creed y Gis Bessinger, ya estaban aplicando las ideas de Parry al análisis de la antigua poesía inglesa. El Preface to Plato de Havelock extendió los descubrimientos de Parry y de Lord acerca de la oralidad en la narración épica oral y toda la cultura griega antigua oral, y demostró de manera contundente cómo los inicios de la filosofía griega estuvieron relacionados con la estructuración del pensamiento originada por la escritura. La exclusión de los poetas de su república, en efecto, representó el repudio de Platón al pensamiento prístino en el estilo oral, paratáctico y acumulativo perpetuado por Homero, en favor del análisis incisivo o la disección del mundo y el pensamiento mismo posibilitados por la incorporación del alfabeto en la psique griega. En un estudio más reciente, Havelock atribuye el predominio del pensamiento analítico griego a la introducción de vocales en el alfabeto. El alfabeto original, inventado por pueblos semíticos, consistía únicamente en consonantes y algunas semivocales. Al introducir las vocales, los griegos alcanzaron un nuevo grado de transcripción visual, analítica y abstracta del esquivo mundo del sonido. Este logro presagiaba sus posteriores hazañas intelectuales de la abstracción y lo llevó a la práctica. El curso del trabajo empezado por Parry todavía espera ser incorporado en la investigación de muchos campos con lo que puede unirse fácilmente. Pero ya se han establecido algunos enlaces importantes. Por ejemplo, en su magistral y juiciosa obra de Epic in Africa, Isidoro Openhu aplica los conceptos y los análisis de Parry. En este caso, cómo fueron elaborados en la obra de Lord, a las formas artísticas orales de culturas muy distintas de las europeas, de modo que la epopeya africana y la antigua epopeya griega aportan datos que ayudan a comprender mejor entre sí. Joseph Miller trata la tradición oral y las historias africanas. Eugene Young muestra cómo el pasar por alto la psicodinámica de la oralidad ha conducido a conceptos erróneos de la narración china antigua y otros autores, reunidos por Planck. Analizan los antecedentes formularios de la narración literaria china. Seutler aborda la poesía árabe clásica. Bruce Rosenberg estudia la supervivencia de la antigua oralidad en los predicadores populares norteamericanos. El homenaje a Lord, a John Miller Foley, reúne nuevos estudios sobre la oralidad de los Balcanes, Nigeria y Nuevo México, y del mundo antiguo hasta la actualidad. Asimismo, otros trabajos especializados comienzan a salir a la luz. Los antropólogos han entrado más directamente en la materia de la oralidad, recurriendo no solo a Parry, a Lord y a Havelock, sino también a las obras de otros, incluso a mis primeros análisis sobre el efecto de la impresión en los procesos de pensamiento del siglo XVI. Jack Goody ha mostrado convincentemente cómo los cambios hasta la fecha clasificados como evoluciones de la magia a la ciencia, del llamado estado de conciencia prelógico a uno cada vez más racional o del pensamiento salvaje de Levi Strauss al pensamiento domesticado, pueden explicarse de manera más escueta y coherente como cambios de la oralidad de diversos estados del conocimiento de la escritura. Propuse anteriormente que muchos de los contrastes que a menudo establecidos entre perspectivas occidentales y otras parecen reducibles a diferencias entre el conocimiento profundamente interiorizado de la escritura y los estados de conciencia más o menos residualmente orales. La muy conocida obra del fallecido Marshall McLuhan también da gran importancia a los contrastes entre oído y ojo, entre lo oral y lo textual,
llamando la atención sobre la conciencia anticipadamente aguda de James Joyce de las polaridades entre el oído y el ojo, y relacionando con tales polaridades un gran conjunto de investigaciones eruditas de otro modo muy divergente, reunido por el vasto saber ecléctico de McLuhan y por sus asombrosas introspecciones. McLuhan atrajo el interés no solo de los eruditos, sino también de las personas ocupadas en los medios de comunicación, de autoridades en los negocios y del público entendido en general, en gran parte debido a la fascinación provocada por sus muchas declaraciones gnómicas o proféticas, demasiado simples para algunos lectores, pero con frecuencia profundamente esclarecedoras. Él las llamó sondeos. Por regla general, pasaba prontamente de un sondeo a otro sin preocuparse mucho, tal vez de nada, por dar una explicación minuciosa del tipo lincal, es decir, analítico. Su lema gnómico principal, el medio es el mensaje, manifestó su aguda conciencia de la importancia de la evolución desde la oralidad a través de la escritura y desde la imprenta hasta los medios electrónicos. Pocas personas han tenido un efecto tan vivificante como Marshall McLuhan sobre tantas mentes distintas, incluyendo a los que no están de acuerdo con él, o creían que no lo estaban. No obstante, aunque la atención de los complicados contrastes entre la oralidad y el conocimiento de la escritura aumenta en algunos círculos, aún es poco común en muchos campos donde pudiera resultar útil. Por ejemplo, los estados de conciencia temprano y tardío de Julian Jaynes describe y relaciona con los cambios neurofisiológicos de la mente bicameral. También parecen prestarse en gran medida a una descripción mucho más sencilla y comprobable en función del paso de la oralidad al conocimiento de la escritura. Jaynes distingue un estado primitivo de conciencia en el cual el cerebro era intensamente bicameral y el hemisferio derecho producía voces incontrolables atribuidas a los dioses y que el hemisferio izquierdo transformaba el habla. Las voces comenzaron a perder su eficacia entre los años 2000 y 1000 a.C. Este periodo, como se verá, está dividido precisamente por la invención del alfabeto alrededor del año 1500 a.C. y Jaynes consideraba que la escritura contribuyó a causar la desintegración del estado bicameral originario. La Ilíada le proporciona ejemplos del estado bicameral en sus personajes inconscientes de sí. Jaynes estima que la Odisea fue creada 100 años después de la Ilíada y cree que el astuto Odiseo representa una interrupción en la mente moderna consciente de sí, libre ya del gobierno de las voces. Sin importar lo que se piense de las teorías de Jaynes, no podemos menos que impresionarnos con la semejanza entre las características de la psique temprano bicameral, como es descrita por Jaynes: falta de introspección, de proeza analítica, de preocupación por la voluntad como tal, de un sentido de la diferencia entre el pasado y el futuro, y los rasgos de la psique en las culturas orales, no solo del pasado, sino aún hoy en día. Los efectos de estados orales de conciencia son extraños a la mente que conoce la escritura y llegan a producir complicadas explicaciones que pueden resultar superfluas. Es posible que el estado bicameral signifique simplemente oralidad. La cuestión de la oralidad y el estado bicameral quizás requieran más investigación.